Entonces, primero vamos a poner las ecuaciones que vieron con Rodrigo. Entonces, la primera ley. ¿Alguien se acuerda cómo era la ecuación? El cambio de energía interna es igual a calor El cambio de menos energía trabajo. ¿Puede ser? interna es igual al calor más o menos. Ah, no, es más, ¿no es? Sí, ahí va. Acuérdense que en los libros estaba con un menos, pero es un tema de convención, es un tema del trabajo de quién sobre quién se considera. Primera ley de la termodinámica. Entonces, tenemos esto y este signo de más, consideramos el trabajo de, a ver, eh, del gas sobre el sistema. ¿Ah? En los libros es al revés y por eso hay un signo negativo. Bien. Y luego teníamos una expresión también para la energía interna del gas, que era que la energía interna, que la escribíamos con la letra U, era igual a una constante por la temperatura. Este ejercicio lo que vamos a ver es que esta constante, que creo que Rodrigo les comentó, es la capacidad calorífica a volumen constante, o el calor específico. A volumen constante. Bien. Entonces, estas son las dos ecuaciones, más que nada, que vieron en la clase pasada. Entonces, ahora tenemos un sistema, que no sé, vamos a suponer que es un sistema cerradito, ¿sí? Que absorbe calor y produce trabajo. Entonces, el sistema se le da calor y produce trabajo. Entonces, el trabajo en forma de energía va a salir del sistema. Bien. Entonces, en la parte A nos dice, la parte A, que absorbe 2 kilojoules de calor y produce 500 joules de trabajo. Quiero saber el cambio de energía interna. Entonces, lo que me dice cuánto varía la energía interna de este sistema es la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, sería, yo quiero conocer, quiero el delta U, a que sería el cambio de energía interna, entonces, con la primera ley tenemos, delta U va a ser igual a el calor más el trabajo, pero acá tengo que tener cuidado con el signo en realidad. ¿Está? Entonces, vamos a ver. Vamos a poner con azul la variación de energía. Entonces, el calor entra al sistema. Entonces va a ser positivo. Ahora, el trabajo, digamos, es energía que sale del sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué signo va a tener? Va a tener signo negativo. Eso porque se expande, ¿no? El sistema.
¿Eso es lo que quiere decir? A ver, ¿cómo sería eso? ¿Se expande el volumen, decís? Ahí va, sí. Y podría ser, si lo ves como un pistón, si lo ves como un pistón, como veíamos con Rodrigo, podría ser que yo al sistema, digamos, le doy cierto calor, entonces el pistón, digamos, se levanta y va a producir un trabajo sobre el sistema. O sea, el sistema externo, ¿no? Eso sobre afuera. Pero eso igual depende, dependería de otros factores igual. Pero sí, podría ser, este sistema podría ser, por ejemplo, el pistón que vieron con Rodrigo la clase pasada. Bien, entonces, numéricamente esto sería 2 kilojoules, que son 2 por 10 a la 3 joules, menos 500 joules. ¿Ah? Esta cuentita es, esto de 2000, menos 500, sería 1500 joules. Entonces, al yo agregarle calor a mi sistema, y que este sistema pierda energía porque produce trabajo, la variación de energía interna es de 1500 joules. ¿Tá? En la parte B es similar, pero cambian los valores en el sentido de que ahora el trabajo se efectúa sobre el sistema. Entonces hacemos el mismo diagramita, supongamos que ese sistema absorbe 1.1 kilojoules y además le realizan 400 joules de trabajo. ¿Tá? Entonces, en este caso, el signo del trabajo va a ser positivo, porque es decir, positivo o negativo, da igual, en el sentido de que tiene que ser de signo contrario al, o sea, el trabajo. Por ejemplo, en la parte A, si algo entra, que es el calor, y el trabajo sale, evidentemente tiene que tener signos contrarios. ¿Tá? El signo de esto va a depender de cómo definamos acá, pero van a tener que tener signos contrarios. ¿Tá? Entonces, esto sería 1500 o podría ser menos 1500, ¿tá? Dependiendo de la convención que estemos utilizando. La parte acá es lo mismo, acá si entra calor y además yo le hago trabajo al sistema, tiene que tener signos iguales. ¿Tá? Entonces sería el calor, que sería 1100 joules más 400 joules, es igual de nuevo 1500 joules, la variación de energía interna del sistema. ¿Tá? Entonces, ambos procesos, por más que sean procesos distintos, ¿tá? Porque en una el sistema realiza trabajo y en el otro yo le realizo trabajo al sistema, tienen una variación de energía interna que es igual, ¿tá? Que es, digamos, independiente de, de la naturaleza del proceso que yo estoy haciendo, solamente depende de los valores iniciales y finales de las energías. ¿Sí? Muy bien. Por ahora nada más hemos utilizado la primera ley numéricamente. Lo único que tienen que saber es interpretar el tema del signo. O sea, si algo entra y otra cosa sale, va a tener signos contrarios. Y ahora queremos saber, y esto sí es un poquito más elaborado capaz, queremos saber el cambio de temperatura. Vamos a verlo para A, porque para B va a ser equivalente. Bien. Si ustedes ven en las ecuaciones que pusimos al comienzo, tenemos una que involucra la temperatura.
y además involucra a la energía interna. Entonces, si yo quiero un cambio de temperatura, quiere decir que yo voy a tener una temperatura inicial y una temperatura final. Y lo que quiero es delta T, que es temperatura final, menos temperatura inicial. Entonces, utilizando esta expresión, yo sé que la energía interna final menos inicial va a ser igual a la constante por la variación de temperatura. Análogamente llamo U final menos U inicial como delta U. Una pregunta, Sí. ¿no falta ahí la cantidad de moles? La cantidad de moles, claro, pasa que yo estoy usando, sí, faltaría, pero estoy usando calor específico en, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esto es, tiene unidades de joules sobre mol por Kelvin. Estoy utilizando un calor específico que ya involucra a la cantidad de moles, digamos. Ah, está. Después igualmente lo voy a tener que multiplicar. O sea, si quieren, vamos a hacerlo así, sí. Queda más entendible. Bien, queda mejor. Multiplico por la línea ahí. Profe, Sí, el calor específico ese está marcado para un mol, o sea, claro, exactamente. Exactamente. para 10 sería otro. O sea, Sí, sí, sí. el número de moles tendría que ir. Claro, tendría que ir. Pasa que ya de por sí las unidades de calor específico son de joules sobre, o sea, esto digo yo, joules sobre mol por Kelvin. Entonces, como yo les dé el calor específico, ustedes tienen que multiplicarlo por la cantidad de moles. Pero yo lo hacía en el sentido que estaba, bueno, esto me tengo que borrar este mol de acá. Pero nunca lo ponía en la ecuación. No sé por qué, pero acá queda mejor, sí. Queda más entendible si pongo la cantidad de moles en la ecuación. Bien. Entonces, tenemos el sistema que está formado por 10 moles de nitrógeno. Y quiero saber el cambio de temperatura. Esta ecuación, esto que hicimos acá, ¿se entendió? Sí, sí, es la fórmula. Claro. Lo único que hice fue restar y final menos inicial. Bien. Y ahora pensamos entonces la capacidad calorífica a volumen constante. Eso lo pueden, o sea, en el parcial, por ejemplo, se lo vamos a dar. Acá en la neta no está porque se pretende que ustedes lo busquen en internet o algo, pero no es algo que ustedes tengan que memorizar en sí. ¿Sabes? En el caso de nitrógeno, sería 20,8 joules sobre mol por Kelvin. Entonces, si yo quiero despejar el delta T, sería delta U sobre capacidad calorífica por N. Y esto es, en ambos casos, la variación de energía interna es 1500. Luego tenemos que son 10 moles y la capacidad calorífica dijimos que era 20,8. Entonces, evidentemente se me tachan los joules,
me tachan los moles, y el Kelvin, como está acá dividiendo, va a pasar acá, multiplicando, y me queda unidades de temperatura. Bien. Y esta cuentita da 7.2 grados Kelvin. ¿Está? Ese 20,8 es un dato que ustedes nos dan, ¿no? Claro. Bien. En los ejercicios de prácticos generalmente no se los damos porque pretendemos que ustedes los busquen para que vayan como agarrando en la mano. Pero sí, en la ecuación de parcial, datos como esos se los damos. Profe, Sí, ¿puedo hacerle una crítica? sí, sí, obvio. Yo utilicé otra fórmula que era más sencilla, que la encontré en el libro, A ver, para la energía para interna. encontrar eso. A ver, Sí, encontré una que era delta U es igual a 5 medios por número de moles por el R y por el delta T. 5 medios por el número de moles, por el R y por el delta T. Así. Sí, y ta, y el R es igual a 8,31 y ta, y después Claro, sustituir los valores, ¿no? es una constante. Sí, Que ya le habíamos dado esa constante. claro. Esto sí, porque la capacidad calorífica, básicamente lo que está diciendo es que, porque si comparamos las ecuaciones, la nuestra era delta U es igual N por CB por delta T. Ahí va. Esto que tenemos acá es para gases ideales. Que obviamente va a estar relacionado esto, la capacidad calorífica a volumen constante va a estar relacionado con el R. ¿Sí? Pero es únicamente para gases ideales. Seguramente te haya dado bien igual, porque se puede aproximar para... Se puede Sí, me quedó aproximar. igual, si no, no lo diría. No, no, claro, por eso. O sea, en ese sentido sí la pueden usar, generalmente. La de abajo, digamos, es más específica. De hecho, voy a buscar capacidad calorífica, gases ideales. A ver si es esa la. Bueno, todo. Ahí está, mirá. Si buscas eso, te aparece que para volumen constante, a ver, acá. Ustedes acá ven la pantalla, ¿no? Sí, se ve bien. Viste que si yo busco eso, me dice que para un gas ideal monoatómico, o sea, tiene un solo átomo, en el caso, por ejemplo, del nitrógeno, la capacidad calorífica a volumen constante es 3 medios por el R que me decías vos. Ujú, Y a presión constante es 5 medios. ujú. Eso varía un poquito, pero, o sea, en todo caso, acá deberías usar el 3 medios, ¿no? Ah, bien. En todo caso. Pero, ¿se entendió eso? O sea, lo que cambia es que lo que vos hiciste, digamos, o lo que hizo el libro, fue sustituir la capacidad calorífica por, en lugar de buscar en la tabla de valores, dijo, está, la capacidad calorífica es esto. Claro, la fórmula. Ahí Claro. va. Y eso también, en realidad, si quieren, porque no sé si lo dimos o no, no me acuerdo, pero creo que no. Si quieren, se anotan. Pero en realidad, en general, les vamos a dar numéricamente ya de por sí el valor. Está. Está bueno igual. Está bueno que tengan varias formas de hacerlo. Que de hecho, si lo haces con 5 medios, te da 7.2 también, más o menos. Si lo haces con 3 medios, digo. No sé, no probé con 3 medios, probé con 5 medios y me quedó 7,2 y tal, lo dejé por eso, porque Claro, me sí, quedó el sí, resultado. claro. Igual estaba, sí, estaba bien igual. Bien. Ahora, eh, esto era un ejercicio que Rodrigo, más que nada, Rodrigo me dijo que lo dé por el tema este de la capacidad calorífica,
para que se acuerden cómo era. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es arrancar con el tema de hoy, que es procesos termodinámicos. ¿Pudieron leer el libro de este tema? Sí, yo estuve leyendo. Entonces, cuando hablamos de procesos, esto va a ser importante para la segunda ley, porque lo que va a hacer la segunda ley es definirme como la flecha de hacia dónde ocurren los procesos. Un proceso puede ser, digamos, se puede dar de cierta manera y no se puede dar de manera contraria. Hay procesos que sí, hay procesos que no, pero en general únicamente ocurren en una flecha, en un sentido. Por ejemplo, si hablamos de procesos que no se pueden dar de manera contraria, por ejemplo, yo rompo un vaso, si yo tengo un vaso en la mano, lo suelto, el vaso se rompe. El proceso invertido, que todo el vidrio en el piso se junte y vuelva a mi mano, es imposible. Eso es un proceso que es irreversible. ¿Ya? Y hay otros procesos que sí son reversibles, pero son más idealizados. ¿Ya? En la naturaleza no hay proceso que sea totalmente reversible. Se puede aproximar. ¿Ya? Entonces, acá en el ejemplo, yo tengo hielo, que está a 0 grados, y tengo, digamos, un marquito o una cajita de metal, caja metálica, que está, digamos, no sé, a 70 grados. ¿Ah? Es este. El hielo está en contacto con la caja. Así que vamos a ponernos abajo. Y lo que ocurre es, entonces, esto es el inicio, y el fin es, yo tengo la caja metálica a 40 grados, y el hielo que se derritió porque estaba en contacto, ¿no? Estaba en contacto con la caja, entonces la caja le dio calor al hielo, entonces el hielo se derritió, y quedó el sistema en equilibrio, ¿tá? En donde el agua y la caja están a la misma temperatura. ¿Tá? Entonces, esto es un proceso que a ustedes, ¿qué les parece? ¿Es reversible o irreversible? Irreversible. Ahí va. O sea, yo puedo congelar el agua de vuelta, pero le tendría que hacer trabajo, lo tendría que poner en un refrigerador, por ejemplo. ¿Tá? Pero naturalmente, esto no podría volver a congelarse. ¿Tá? Lo que pasó acá fue que la caja metálica, que estaba a 70 grados, le cedió calor al cuerpo más frío, al cuerpo que estaba a 0 grados. Entonces, eso está de acuerdo con, eh, digamos, con lo que habíamos mencionado antes, que el calor fluye de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Pero, ¿por qué no puede pasar al revés? Digamos, no hay ninguna ley, o sea, la primera ley de la termodinámica, lo único que me habla es de la conservación de la energía. Si esto pasara al revés, la energía se conserva. Entonces, la primera ley no es lo que me prohíbe que este proceso sea reversible. Entonces hay otra cosa, que es la segunda ley que la vamos a dar ahora en un ratito. Pero bien, por ahora estamos acá. Esto es un proceso irreversible. Sin embargo, yo puedo aproximar, yo puedo, digamos, interpretar esto
de tal manera que lo pueda ver como si fuera un proceso reversible. Por ejemplo, vamos a pensarlo de esta manera. Supongamos que yo ahora lo que hago es reducir la temperatura de la caja metálica, ¿tá? En la parte 2, reduzco su temperatura. No, la reduzco, no sé, a 39 grados. O a un cambio muy pequeño, para que no me suponga un trabajo muy grande, de tal manera que yo puedo considerar el trabajo que yo le hago como nulo. Si yo varío la temperatura, el calor del agua va a fluir hacia la caja de metal. Entonces el agua se va a enfriar. Si yo hago esto las suficientes veces, pero paso por paso, no lo hago de continuo, no bajo la temperatura de la caja de 40 grados a 0, si lo hago como de a poquito, yo puedo revertir esto y puedo congelar el agua. Y en ese sentido es que existen los procesos reversibles, son aproximaciones. Entonces, supongamos, la reduzco. Vamos a poner T2. A algo muy cercano a 40. Entonces, la reduzco de temperatura, se enfría el agua y eventualmente se puede congelar. Entonces decimos que este proceso es aproximadamente reversible. Esta última parte, que hablamos ya de que el proceso puede ser reversible. Esta última parte, ¿la entendieron bien? Tengan en cuenta que eso es una aproximación. Yo siempre voy a tener que, por ejemplo, darle calor o sacarle calor para que esto suceda. ¿Sí? La clave, digamos, es hacerlo paso a paso para que, ¿cómo es? Para lograr que esa diferencia sea pequeña y considerada como nula. ¿Tá? Profe, ¿puede volver de nuevo a la diapositiva anterior? Usted puso que es un proceso irreversible ahí abajo, ¿no? Aproximadamente irreversible. Abajo todo, Aproximadamente, sí, lo escribí medio por las reversible. dudas. Reversible. Ahí está. Tengo una pregunta. Sí, No entiendo por qué tiene que ser de a poquito. Porque no puede porque, ser. claro, porque si yo, por ejemplo, varío la temperatura de la caja de 40 grados a 0 grados, yo para hacer eso tengo que enfriar a la caja. Un agente externo tiene que venir, por ejemplo, tengo que poner la caja en la heladera. Entonces voy a gastar energía. En ese sentido, hay un cuerpo externo interactuando. No es simplemente el hielo y la caja. Ahora es el hielo, la caja y la heladera. Pero si baja de poquito también hay una Pero gente si baja a externa. poquito, yo puedo considerar que como que en realidad esa diferencia de temperatura no pasa. Porque de 40 grados a 39.99999 es casi nulo. Entonces lo que yo digo es, bueno, supongo que en realidad no varió la temperatura, que en realidad no hay un tercer cuerpo actuando. Entonces el agua se va a enfriar
un poquitito, se va a enfriar 0,000 algo. Pero si yo esto lo hago repetidas veces, eventualmente se congela. Entonces la clave es esa, la clave es cómo hacer variaciones infinitesimales de la temperatura. Es aproximadamente reversible, o sea, es como decís vos, igualmente sucede que hay un tercer cuerpo actuando. Por eso, en sí es irreversible, pero se puede aproximar como si fuera reversible. Esto, creo que en las notas del curso lo llamaron como, a ver, ahí va, procesos espontáneos y procesos reversibles. El espontáneo sería el irreversible, o sea, sería el proceso normal de siempre. O sea, si yo tengo un hielo, se descongela, eso sería un proceso espontáneo. Bien. Entonces ahora vamos a mencionar más que nada un poco lo que son las máquinas térmicas para comprender la segunda ley. Pero esto no es necesario, sí. Entonces, una máquina térmica, digamos, es una máquina, un dispositivo que vos le das calor y la máquina transforma el calor en trabajo o energía mecánica. Entonces tenemos una máquina que la vamos a, digamos, poner así. Esta es la máquina, yo le doy calor que entra, la máquina va a disipar cierto calor también, ¿tá? Porque son procesos que disipan energía, no son perfectos, y cierta cantidad de energía la transforma en trabajo. ¿Tá? De manera tipo contraria, o sea, lo que dijimos recién, los refrigeradores, lo que hacen es, yo le doy cierta cantidad de calor, le hago trabajo, y lo que hace la máquina, digamos el refrigerador, es entregar calor a un sistema. Para entregar en el sentido de, o sea, no que suba la temperatura, sino que reduzca, ¿no? Yo lo que hago es sacar calor de un sistema, ¿tá? Para enfriarlo. Estas dos son máquinas. Entonces, no lo vamos a ver porque no es el objetivo, pero para lo que sirve es para comentar, digamos, la segunda ley de la termodinámica. Es una máquina refrigerador. Que bien, son como, digamos, versiones alternativas al tema de la entropía, que la vamos a ver ahora. Entonces, lo que dice la segunda ley de la termodinámica es, acá, bien. Si lo miro como desde el tema de las máquinas térmicas, está de una máquina que yo le doy calor y efectúa trabajo, lo que dice es que es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de un depósito, ¿tá? Que absorba calor, y lo convierta totalmente en trabajo mecánico. ¿Tá? Es imposible que la energía fluya así, digamos. ¿Tá? Digamos, que no disipe energía es imposible. Esa es una versión de la segunda ley de la termodinámica. ¿Tá? Siempre se va a perder calor en una máquina térmica. Entonces esta es el enunciado de Kelvin Planck, se llama.
Y el otro enunciado es con los refrigeradores. Que es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. ¿Tá? O sea, es imposible que un cuerpo frío le entregue calor a uno caliente sin que yo efectúe trabajo. Acá estoy efectuando trabajo. Entonces, estos dos enunciados lo que me dicen son cosas que en realidad ya sabemos, que es eso, de que, o sea, yo no puedo enfriar, yo no puedo hacer que un cuerpo frío le dé calor a un cuerpo caliente sin hacer algo sobre el sistema. Esta es lo que ya decíamos recién. Yo no puedo hacer que el agua se congele si yo si yo no le doy trabajo para enfriar a la máquina, al recipiente, o viceversa. O sea, preciso un trabajo externo. Esos son los dos enunciados que, digamos, son los más generales, pero lo que vamos a dar en el curso son los enunciados que tienen que ver con la entropía, ¿tá? Que eso está en el libro del curso, básicamente está explicado y es lo que les voy a explicar. Y es que si yo tengo dos cuerpos en contacto, ¿tá? Un cuerpo a temperatura 2 y otro a temperatura T1, están en contacto, y supongo que estamos en el contexto de procesos reversibles, ¿sí? Disculpa, Sí, ¿puedo volver al anterior un segundo? dale. ¿Está? Sí. Gracias. Ahí está. Bien, entonces, en este contexto, yo defino la entropía por ejemplo, del cuerpo T1 de la siguiente manera. Vamos a suponer que el calor fluye del cuerpo 2 al cuerpo 1. ¿Tá? Entonces, si yo quiero enunciar la segunda ley con la entropía, la enuncio de la siguiente manera. Lo que me dice es que las variaciones de entropía siempre son positivas. ¿Tá? Nunca, si yo estudio la variación de entropía, en el sentido que es la entropía del cuerpo 1 sumado a la entropía del cuerpo 2, ¿tá? Esta suma tiene que ser siempre mayor o igual a 0. ¿Tá? Esta es la segunda ley de la termodinámica con el concepto de entropía. Profe, Sí. ¿qué sería la entropía entonces? La entropía es, digamos, es como una propiedad del cuerpo en realidad, que no vamos a definir porque en realidad no es visiblemente, no es tan experimental. Es una energía que tienen todos los cuerpos. Es como, pero es una cantidad como si fuera presión o temperatura. ¿Qué sería? Es una pregunta demasiado amplia, que de hecho hay distintas consideraciones, la puedes ver como el desorden del sistema, el desorden de las partículas. Cuanto más desordenadas están las partículas, mayor entropía tienen, pero no hay como una definición clara de qué es en sí. Y no hay, no porque no sea para este curso capaz, pero no hay en el sentido más general. O sea, se tienen conceptos más que nada como didácticos, pero no hay como una definición bien de qué es. Ah, bien, gracias.
Entonces, esto me va a decir algo acerca del cuerpo. Porque si yo ahora miro y yo hago esta suma, yo tengo acá un cuerpo que está a temperatura T2, el calor fluye hacia el cuerpo de temperatura T1. Entonces, si yo hago la suma, va a ser ds1 más ds2, sería el calor sale de T2 a T1, entonces dQ2 va a ser negativo. ¿Sí? Porque cede calor, pierde calor. Y la variación de calor del cuerpo 1 va a ser positivo. ¿Sí? Ambos cambios de calor son iguales, porque si yo le saco calor al cuerpo 2 y se lo doy al cuerpo 1, las variaciones son iguales, lo que cambia es el signo. ¿Sí? Entonces, si yo paso em, no, si yo paso esta cantidad, la paso sumando para acá, ¿ya? Me va a quedar esto. Entonces dijimos que el módulo, las variaciones de calor son iguales, ¿sí? Porque simplemente le saco calor a uno y se lo doy al otro, se tachan, entonces me va a quedar que T2 es mayor o igual a T1. La temperatura del cuerpo 2 es mayor que la temperatura del cuerpo 1. Profe, ¿sabe que? Ah, no, está, vi cualquier cosa. Porque parece un 2 en vez de un 1 Ah, lo que Cristian escribió. claro, sí, sí, eso sí. A ver, vamos a poner bien. Vamos a poner. Entonces, haciendo estas cuentitas que son nada más que sumar y dividir, o sea, lo que vemos es que el calor del cuerpo 2 tiene que ser sí o sí mayor o igual al calor del cuerpo 1. Entonces, el calor fluye del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Y esto lo establece la segunda ley de la termodinámica. Hasta ahora no teníamos algo por qué explicar por qué pasaba eso. Pero con la segunda ley ya podemos decir, bueno, entonces es un tema de entropía. Para mantener siempre positiva esta suma, el calor tiene que fluir hacia un solo sentido. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Déjame, vamos a hacer el ejercicio y después te digo si entendí o no. Claro, sí. Hacemos este ejercicio entonces. Es el último de práctico, el ejercicio. ¿Qué tenemos entonces? 1 litro de agua. Acá tenemos 1 litro de agua y lo convertimos en hielo. En torno a 0 grados. Bien. 0 grados centígrados. Y estamos suponiendo de vuelta que es un proceso reversible. Queremos saber el cambio de entropía del agua. En este proceso, ¿cuál es el cambio de entropía? Bien. ¿Alguna idea? Si ustedes tienen ahí. Delta S, o sea, la fórmula de entropía. Sí. Y sabemos que la temperatura digamos, del sistema 2, ponele, ¿no? Sí. A ver, para que anoto.
Entonces, delta S es lo que queremos. Está ahí, plantea la fórmula y después vamos sustituyendo valores. Claro. El tema es que no sabemos el Q, ¿no? Claro. Sabemos cuánto vale el calor. ¿Se acuerdan Y de eso, los... Sí, eso te iba a preguntar, ¿podríamos hacer con la fórmula esta de calor latente es igual a Q dividido la masa, una cosa así? ahí va. Sí, es eso exactamente. ¿Se acuerdan que nos vimos el cambio de fase? En los cambios de fase habían ciertos calores, cuando por ejemplo pasaba de agua a vapor, o de vapor a agua, etcétera, habían calores que eran siempre los mismos, o sea que el calor era el mismo para todo ese proceso. En este caso, calor latente sería de solidificación, ¿no? Es un proceso de solidificación. Entonces utilizamos el calor latente, que sería, ¿se acuerdan que lo escribíamos como L, el calor latente? Bien, que numéricamente sería esto. ¿Y se acuerdan? Me dijiste que era Q, ¿se acuerdan la expresión? Q dividido masa, ¿no era? Dividido más. Bien, pero si quiero el calor en sí, voy a multiplicar. Ahí va. Esto era en cambio de fase, que vimos hace unas semanas. Ahí va. Entonces, yo tengo el calor latente, tengo la masa, porque me la da la letra. Entonces yo puedo saber cuánto vale el calor que yo tengo que entregarle al sistema para que ocurra el proceso de solidificación. Esto sería la masa, que sería 1 kilo, ¿no? Porque tengo 1 litro de agua, por el calor latente de solidificación. Y dividido 0, lo sé, no tiene mucho sentido, me parece. Claro, pero digo 0, ¿en qué unidades está? ¿Está en Está en centígrados? Celsius, pero le pasas a Kelvin. Entonces Claro. menos 273. Positivo, ¿no? Ah, cierto, se suma, se suma. Ahí va. Porque si te dan cuidado, si ustedes dividen acá entre 0, acá justo se vio que daba 0, y se iban a dar cuenta que hay algo raro, pero si esto decía 10 grados centígrados, ustedes capaz que dividían entre 10, y estaba mal en realidad. O sea, tienen que usar siempre los grados Kelvin. Entonces, esta cuenta Da 122,3. 122, a mí Sí. me dio 1200 hoy. O sea, me dio con un Ah, cerito más. yo lo puse en exponente, ese 33.400. No sé, capaz que fue por eso. Da 1223. Ahí va, está, 1.2 kilojoules. Y da negativo, que acá no lo comenté, en realidad da negativo porque esto es el calor, digamos, lo pierde, ¿no? O sea, esto, si es solidificación, el agua tiene que perder calor, tiene que tirar calor al sistema. Bien. ¿Esta parte se entendió? Ese 300.000, 300. Es el calor latente para el proceso. ¿Se acuerdan que en los cambios de fase, cuando ocurría un proceso, habíamos definido los calores latentes, que eran cuánto calor yo tengo que darle o quitarle
a mi sustancia para que ocurra el cambio de fase. Por ejemplo, en este caso que yo quiero transformar agua en hielo, yo le tengo que quitar esta cantidad de energía por unidades de masa al agua. ¿Y es siempre ¿Sabes? igual? ¿Eh? ¿Es siempre los mismos valores eso o no? Sí, son siempre iguales. Son siempre iguales dependiendo del sentido. Si yo quiero en lugar de agua a hielo, yo quiero de hielo a agua, va a ser otro valor. Pero en el mismo cambio de fase es una constante, digamos. Buenas. En la parte Acá no se B, tiene que hacer sí. ninguna suma, Em, como en la fórmula que planteaste. sí, sí, en la parte B. En la Ah, parte A no, porque nada más dijimos que estamos tratando con el sistema, o sea, con el agua y el hielo. O sea, es un solo sistema. En la ajá, parte B bien. ya involucra al entorno. Entonces va a ser agua o hielo y el entorno. Entonces ya tenemos dos cuerpos. ¿Qué tiene que suceder? Que la suma tiene que ser mayor o igual a cero. O sea, si yo sumo la variación de entropía del agua más la variación de entropía del entorno, tiene que ser sí o sí mayor o igual a cero. O sea, no puede ser negativo. Pero eso va a ser medio evidente en este caso, porque si el agua está el agua y está el entorno, ¿no? Y el agua pierde entropía debido a que pierde calor, pierde una cantidad que es 1,2 kilojoules. ¿Cómo sería el cambio de entropía del entorno? Y va a contrarrestar ese cambio, o sea, va a ser positivo. Claro. ¿Por qué? Porque es un sistema aislado. O sea, el calor que el agua sacó, lo va a ganar el entorno. No tiene a otro lado en donde ir. Entonces, el cambio de entropía del entorno va a ser el mismo, pero positivo. Va a ser 1,2 kilojoules. ¿Sí? Entonces, como yo sumo los dos, que es la segunda parte de la pregunta B, que me dice el cambio total de energía, me va a dar 0. Me va a dar 1,2 menos 1,2 y me va a dar que es nulo, lo cual está en concordancia, digamos, con la segunda ley de la termodinámica. En este caso dio exactamente 0 porque es un proceso reversible. Entonces, como el proceso es reversible, la variación de entropía, yo le digo variación, pero en realidad es una suma. O sea, vamos a poner simplemente ds1 más ds2 es 0. En procesos que no son reversibles, va a ser mayor a 0. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de este ejercicio? No, yo tengo una pregunta, pero aparte. ¿Este Sí. concepto de entropía eh, solo se aplica cuando el proceso es reversible? O sea, esta fórmula. No, la fórmula, el tema es cuando el proceso es irreversible, se usa una fórmula parecida, pero que es una integral, que no la ¿Y la vamos a ver. vamos a dar? No, no, Ah, está más. por eso. Exactamente. Por eso estamos tipo dando procesos reversibles para que no se complique tanto, Está. para que sea más que nada hacer cuentitas. Pero si el proceso es irreversible, simplemente en realidad sería algo así, una integral. O así. O sea, tendrías que tener una función acá para poder integrarlo. Pero, bien. Entonces,
es más que nada eso, tanto que cuando tenemos la segunda ley, la podemos ver de distintas maneras. La vimos con el tema de las máquinas, la máquina térmica. Esto de las máquinas en sí no lo vimos, no lo van a dar, pero me parece que es más intuitivo pensarlo de esta manera. Una máquina térmica es una máquina que yo le doy calor y hace trabajo, por ejemplo un motor, y una máquina, un refrigerador, es una máquina que saca calor de un cuerpo, y yo para hacer eso tengo que darle trabajo a la máquina. Por ejemplo, una heladera saca calor de un cuerpo a intercambio de que yo le dé energía. Bien, entonces lo que dice la segunda ley en estas condiciones es que una máquina no puede transformar calor en trabajo, así, simplemente calor en trabajo, sin disipar energía. Esto no puede pasar. Y que un refrigerador no puede sacar calor de un cuerpo y dárselo a uno caliente sin que yo le haga trabajo, sin que haya un tercer cuerpo actuando. Entonces dimos estas dos versiones de la segunda ley, después definimos entropía, que dijimos que era, en sí no sabemos bien qué es, no sabemos bien, no es como la temperatura que la sabemos definir o el volumen, es una propiedad del cuerpo que no sabemos bien de qué se trata, pero sabemos cómo funciona. Y sabemos que tiene que cumplir que la suma, si yo tengo dos cuerpos, la variación de las entropías son siempre positivas. Digamos, la entropía siempre aumenta, nunca va a ser negativa. Entonces, bueno, si tenemos dos cuerpos que están en contacto y aplicamos la segunda ley de la termodinámica, lo que vimos fue que el calor fluye en una sola dirección. O sea, la flecha para donde fluye el calor es del cuerpo caliente al cuerpo frío. Si fuera al revés, estaría llevándole la contraria a la segunda ley. O sea que nos van a poner ejercicios cuando el calor se da, no cuando se pierde, ¿no? Cuando el calor se da, no cuando se pierde. O sea, calor, No sé si me expliqué. por ejemplo, en el ejercicio 5 que hicimos recién, en sí se perdió calor. El agua perdió Claro, pero calor. se lo entregó de un sistema a otro, ¿o no? Claro. O sea, pueden ir ejercicios como el que hicimos recién, digamos, como el 5. El agua de por sí, la sustancia agua, perdió calor, pero hay otro cuerpo que lo ganó. No sé a qué te referías, bien, igual. Claro, sí, o sea, van a poner, por ejemplo, de agua a hielo, no de hielo a agua, ponele. Claro, ahí va, si fuera de hielo a agua, tendría que haber otro sistema. Igual también podría ser de hielo a agua en realidad. Porque si yo, por ejemplo, tengo un cubo de hielo, o sea, no sé si va a ir para parcial, pero si yo tengo un cubo de hielo y lo dejo suelto en el ambiente, el hielo se va a descongelar. Y yo te podría preguntar cómo varía la entropía en ese caso. Claro. En ese caso, va a estar a mayor temperatura el ambiente, que va a estar a una temperatura ambiente de, no sé, 27 grados, y el hielo va a estar a 0 grados. Entonces el calor va a fluir del ambiente al hielo. Ujú. Eh, entonces, sigue estando en concordancia con la segunda ley. O sea, podría ir algo así también. Bien. Bien. ¿Alguna duda de estos ejercicios que hicimos? No, yo o sea, ya dimos todo, ¿no? O sea, la fórmula esta de la variación de energía interna y con este concepto de entropía, ahora podemos hacer todos los ejercicios que están en el práctico. ¿O Sí. falta alguna otra cosa más? Faltaría, en realidad, el tema de energía libre es el último tema, que en realidad
Es más que nada esta ecuación. Y yo me estuve fijando y creo que encontré un solo ejercicio que tiene una parte. A ver. Acá hay 4. El ejercicio 4, que no sé si hicieron con Rodrigo, ¿no? Pero, No aún. ¿no? Entonces es un sistema que se mantiene en una temperatura constante de 300 grados Kelvin y absorbe calor sin realizar trabajo. Entonces te pide el cambio de energía del sistema. Tenemos que este no lo quiero hacer porque quiero que, digamos, tengan un ejercicio al menos como para pensarlo. Tiene un sistema y tiene el ambiente. Donde el sistema absorbe calor, está a 300 grados, y absorbe calor, sin realizar trabajo. O sea, nada sale del cuerpo, digamos. O sea, te pide el cambio de energía interna, que es más o menos como hicimos un par de ejercicios recién. El cambio de entropía es igual que como hicimos con el... O sea, como ustedes tengan el cambio de energía interna, lo van a poder relacionar con el calor. Claro. Entonces acá van a tener el calor, por lo tanto, van a tener entropía. O sea, porque Igual también el tiene... calor lo sacás de la parte 1. Va, ya te Claro. lo dan en realidad. Ahí va, ya te lo dan. Ya te lo dan. Absorbe 10 microjoules. Y para la parte C, tienen que calcular el cambio de energía libre F del sistema. Eso es simplemente, si ustedes tienen acá la formulita, digamos, la energía libre es esta expresión, por lo tanto el cambio de energía libre sería esto, ¿no? Sería como hacer una variación de cada una de las variables. La letra del ejercicio te dice que la temperatura se mantiene constante. Entonces esto es 0, ¿no? La variación de temperatura es 0. Claro. Entonces te queda esta presión, y ustedes en la parte anterior hallaron delta U, la parte A, Y la entropía. y la entropía la hallaron en la parte B. Por lo tanto, para la parte C tienen todo para hallarlo. Claro. Digamos, no dimos la energía libre porque son conceptos que no tiene sentido trabajar por una clase, porque o sea, no es como si fuera el volumen o algo que se puede entender fácilmente. Entonces es básicamente usen la formulita. La fórmula y chao. Claro, Claro. ahí está. La entropía es un poquito más porque es un poquito más importante capaz. Porque por el tema de la segunda ley. Pero la energía libre no vale la pena. Es la formulita, la aplican y lo tienen. Está. Profe, una pregunta. Sí. ¿El parcial va a ser como el primero, sí? ¿En qué sentido? Va a ser presencial y la Si modalidad van va a a ser la hacer misma. 5 preguntas y si va a ser múltiple opción. Sí, seguramente sí, pero por las dudas pregúntenle a Lucía, que es la encargada, pero debería ser igual, digamos. No sé si 5 ejercicios, pero la modalidad va a ser múltiple opción. Si ustedes le erran en una múltiple opción, no les saca puntos. Y bueno, lo van a tener que escribir y después lo suben a la plataforma. Igual que el primer parcial. Creo Ahí que, va, buenazo. creo que se subieron las listas de los salones, creo, a la página Sí, ayer. Ahí va. Y de última, pregúntenle ahí en el foro de consultas a Lucía la cantidad de ejercicios, que ella es bien la que está al tanto de eso. ¿Y de la actividad que iban a poner al final, se sabe algo o no? Porque yo había entendido que iban a poner una actividad extra ahí. Sí, pero sería para después de los parciales, ¿no? Sería Ahí para la va, Cuando semana del termina 13. las clases. Claro, la semana del 13 por ahí. Por ahora no la hemos definido bien, pero con tiempo le vamos a decir ahí. ¿Pero qué es un proyecto? ¿Son actividades?
Sería, en principio, la idea es que sea como un proyecto, estilo un ejercicio, pero más elaborado. No sé si actividades estilo en persona, o sea, me parece que sería más como un proyecto, como para que ustedes Yo hagan. hice actividades tipo como ejercicios, Claro, ¿verdad? ahí va, eso mismo. Y Capaz eso, que más elaborado, que tenga varios temas, como que mezcle muchos temas que vimos en el curso. Ahí va. ¿Y eso va a ser para todos o solo los de la otra modalidad? Eso creo que para todos, ese proyecto. Está bien. A ver si está por acá. Lo que creo que no es obligatorio, creo que es como que suma puntos. Em, Me viene bien unos puntos extras, sinceramente. claro, ahí va. Claro, sí, por eso, creo que es más que nada como para sumar puntitos. Pero estas cosas, por las dudas, Lucía bien es la que está bien al tanto de esto. Porque yo no quiero decir algo y después está mal. No sé dónde fue que yo había leído el tema del proyecto. Bueno, en algún lado debe estar en la página. Y acá consulten en foros acá, que Lucía es la que le va a decir la cosa tal cual es, porque yo capaz que le digo algo y después cambia, porque ella todavía no está. Ella nos comenta, pero capaz que se le ocurre otra idea, lo cambia y yo le dije una cosa y, y no fue así. Entonces, no sé, prefiero bien que se lo consulten ahí a ella, que es la que maneja bien el curso. Profe, ¿el martes que viene va a haber alguna clase de consulta o va a ser el jueves? Las clases de consulta, creo que yo, por ejemplo, voy a estar el jueves. El martes, no sé si hay otra, creo que estaba Patricia de mañana, pero en algún lado están estas cosas. A ver, novedades. En algún lado publicaron. Yo sé que va a estar el jueves, creo que era la clase de consulta para antes del parcial. El jueves a las 7 será por Zoom. Después, creo que las demás van a ser algunas presenciales, pero la que sería online sería creo que la mía. Bien, no sé en qué parte está, pero está en la página. Y bueno, nosotros también le vamos a dar una hojita de fórmulas igual, con todas las formulitas. Y en el correr de estas semanas que no tenemos más clases, no tienen por qué esperar a las clases de consulta. O sea, si ustedes consultan, o me mandan un correo o lo consultan en los foros acá, o sea, vamos a estar al tanto para responder dudas de cualquier. ¿No tenía a mano el último ejercicio este que vimos? Eh, El, sí, que era ¿cuál es el cambio de entropía del entorno? del No, entorno sería yo tengo el agua que le entrega calor al entorno para enfriarse. Entonces el entorno va a cambiar igual que el agua, pero con signo opuesto. ahí va. ¿Sabes? Es como si tengo un sistema aislado, la energía que sale del agua tiene que ir sí o sí al entorno, no puede ir hacia otro lado. Entonces, la suma de las dos tiene que ser cero, que es lo que vimos acá. Entonces el entorno, el cambio total queda en cero. Claro, el cambio total va a quedar en cero. Era eso nomás, gracias. Y para que sea reversible, la suma de los dos tiene que dar siempre cero, ¿no? Sí, para que sea reversible tiene que ser la suma, tiene que ser cero. Si fuera mayor a ceros, querría decir que el proceso es irreversible. Eh, que a no ¿Puede dar ser que... negativo? ¿Puede dar ¿eh? negativo? Sí, también puede dar negativo, ¿no? No, negativo no, porque la segunda ley de la termodinámica no lo permite. No lo permite, está bien. Tiene que ser siempre, entre dos cuerpos, la suma de las entropías tiene que ser positiva. Positiva o cero.
Si da negativos, hay algo raro. Está Hay algo mal. que está claro, hay algo raro. Por Bien. ejemplo, acá podría, si la temperatura del cuerpo 2 fuera menor a la temperatura del cuerpo 1, esto da negativo. Y hay algo raro, Sí. porque querría decir que el calor fluye del cuerpo de menor temperatura a de mayor temperatura. Y eso, experimentalmente en la vida real, sabemos que no es así. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿sería todo? Sí, sí, si no tienen consultas, más consultas. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, Nos vemos. nos vemos entonces. Chao.